13 trucos para el auto que mejorarán tus trayectos. El estadounidense promedio gasta al menos 90 minutos al día detrás del volante. Eso es mucho. Entonces, ¿por qué no pasar ese tiempo con comodidad y tranquilidad? Hay tantos trucos sencillos pero útiles que pueden convertir un viaje cotidiano en un viaje agradable. Y aquí están 13 de los mejores. Antes de que empecemos con esto, presiona el botón rojo de suscripción. Y mientras estás en ello, activa la campana de notificación para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones diarias en el lado genial de la vida. Número 13. Un marcador en el mapa te ayudará a encontrar tu auto estacionado. ¡Ay, olvidé dónde estacioné mi auto! ¿Alguna vez has dicho estas palabras en voz alta? Puede ser que sí. ¿No nos ha pasado a muchos? Puede ser muy difícil encontrar el automóvil cuando está en un estacionamiento enorme o si lo estacionaste en un lugar con varios niveles. Es aún más difícil por la noche. Y sí, muchos olvidamos verificar la fila o el nivel en el que estacionamos. Bien, eso ya no será un problema si usas este pequeño truco tan práctico. Solo coloca un marcador con la ubicación de tu punto en un mapa móvil. En este caso, los mapas de Google te ayudarán a localizar tu vehículo rápidamente. Número 12. Usa un recipiente de cereal como bote de basura. Probablemente sepas cuán inconveniente puede ser tener que detenerse todo el tiempo para tirar basura fuera de tu auto. O bien, si no haces estas paradas, la basura simplemente se acumula en el interior de tu vehículo. Afortunadamente, no tienes que elegir entre estas dos opciones. Usa un recipiente de cereal vacío, pon una bolsa de basura dentro y ¡listo! Ahora tienes un bote de basura seguro para todas tus envolturas y vasos vacíos. Además, no tienes que preocuparte de que se derrame si gira o frena demasiado abruptamente. Número 11. Un rollo de cinta adhesiva como portavasos. Es probable que tu auto esté equipado con un portavaso perfectamente útil, pero ¿qué sucede si tienes demasiada bebida en tu vaso? En lugar de apretarlo entre los muslos y arriesgarte a un accidente realmente embarazoso, puedes colocar un rollo de cinta adhesiva en el asiento del pasajero y colocar la bebida dentro. Además, tendrás a la mano la cinta aislante universalmente útil siempre que la necesites. Número 10. Una caja de señuelos es un gran kit de botanas. ¿Qué podría ser mejor que comer un refrigerio personal en el camino? Si te gusta la variedad, pero no soportas llevar un montón de paquetes diferentes que te obligan a detenerte solamente para abrirlos con seguridad, entonces esta es tu solución perfecta. Toma una caja de señuelos, súrtete en una tienda de comestibles o en tu cocina y arma un pequeño kit de tus refrigerios favoritos, sin complicaciones, sin desorden y sin parar en las tiendas solo para calmar tus antojos. Para rellenar tu kit de bocadillos, aquí hay algunas sugerencias. Pretzels, nueces, palomitas de maíz con queso, M&M's, galletas, frutos secos o bayas, granola, pasas, patatas fritas. Creo que voy a empezar a rellenar el mío ahora mismo. Oh, espera, aún tenemos muchos más trucos para el auto y algunos consejos para el camino. Número 9. No te olvides de un cargador USB de 2 puertos. Decidir quién carga su teléfono o tablet en la carretera se suele convertir en una batalla entre quien tiene un porcentaje menor de carga o quien tiene una llamada o texto más importante en espera. Evítate el drama y utiliza un cargador USB de 2 puertos. Y si no puedes ir a ninguna parte sin tus múltiples dispositivos y artilugios, opta por un cargador USB multipuerto. También es útil cuando viajas con un gran grupo de amigos. Número 8. Mantén un kit de emergencia en tu auto. Siempre es una buena idea guardar elementos esenciales de emergencia en tu auto, especialmente si vas en un largo viaje por carretera. Así no terminarás varado en el lado de la carretera sin ningún suministro. Las cosas más importantes que debes tener en tu kit de emergencia incluyen una linterna y algunas baterías de repuesto, bengalas de camino, cables pasacorriente, un kit de herramientas, un botiquín de primeros auxilios con banditas, antiséptico, ungüento antibiótico, repelente de insectos, pinzas, bolitas de algodón, gasas, vendaje y aspirina.
El manual del propietario del vehículo en caso de que tengas que reparar el auto por tu cuenta. Un extintor de fuego. Existen de tamaño pequeño, fáciles de almacenar. Impermeables que te protegerán del mal tiempo. Un chaleco reflectante de seguridad. Una mantita cálida. Zapatos cómodos o zapatillas deportivas. Un rollo de papel higiénico. Ríete ahora, pero podría llegar el día en que te alegres de haber seguido este consejo. Un bidón o 2 de agua. Empaca uno nuevo para viajes largos por carretera. Algunas cosas adicionales que puedes querer llevar en tu auto incluyen un raspador de hielo, arena para gato, que es irreemplazable cuando te quedas atascado en el barro, y un pequeño ventilador de baterías. Como todo un guerrero de la carretera, ahora estás listo para cualquier cosa que pueda atravesarse en tu camino. 7. Un organizador de zapatos como ordenador. Si estás cansado y enfermo del caos que invadió tu auto, solo usa un organizador de zapatos para que el espacio esté limpio y ordenado. Colócalo en la parte posterior del asiento del conductor o del pasajero y almacena ahí todos los artículos que necesitarás para tu viaje. Podrás acceder fácilmente a mapitas, música, libros, juguetes para niños y bocadillos. 6. No olvides tu colchón inflable. Para los viajes en carretera especialmente largos, o tal vez en una situación en la que estás demasiado cansado para estar al volante, puedes decidir dormir un poco en tu auto. Sea lo que sea, guarda un colchón inflable en el maletero, por si acaso. Solo colócalo en el asiento trasero, inflalo y listo. Incluso fabrican colchones inflables especiales que se adaptan perfectamente a los autos. 5. Lleva un atlas. ¿Sabes cuál es la desventaja de depender de la electrónica? No siempre funciona. ¿Qué harás si tu GPS o teléfono muere de repente y no tienes un cargador contigo? Es por eso que siempre debes mantener un atlas de carreteras en tu auto. Te será útil cuando todo lo demás no sirva. 4. Una banda de goma como soporte de teléfono. Si aún no tienes un soporte para el teléfono, puedes usar una banda elástica o un coletero para el cabello. Solo amárrala en un bucle a través de un respiradero del sistema de calefacción y del aire acondicionado de tu auto y úsala para mantener tu teléfono en su lugar. Así siempre podrás ver la pantalla cuando sigas las instrucciones. 3. Ve a un restaurante de comida rápida si te pierdes. Digamos que te perdiste, tu teléfono está muerto y olvidaste tomar tu hoja de ruta o estás tratando de encontrar un lugar determinado en una ciudad desconocida. Bien, siempre puedes hacerlo al estilo de la vieja escuela y pedir indicaciones. Y no hay mejor lugar para pedir indicaciones que un restaurante de comida rápida o una estación de servicio. Por estos dos lugares pasan muchos conductores todo el día, todos los días, muchos de los cuales probablemente pidan direcciones, así que el personal probablemente también tendrá la respuesta a tu pregunta. 2. Los tapetes felpudos te ayudarán si te quedas atascado. Es probable que mucha gente haya escuchado sobre la técnica de la arena para gatos cuando te quedas atascado en el barro o en la nieve. Pero no todos nosotros pensamos en guardar la arena para gatos en nuestro carro para ese propósito. Entonces, en ese caso, también puedes usar tus tapetes. Simplemente colócalos debajo de las ruedas traseras para aumentar la tracción. Este método funciona igual de bien cuando se trata de destrabar el auto. 1. Respira aire fresco con la ayuda de un botón. Hay un botón especial en el tablero de tu automóvil que cuida el aire que respiras. Se llama botón de recirculación del aire. Sorprendentemente, no mucha gente sabe exactamente lo que significa esta pequeña imagen, aunque lo enciendan de vez en cuando. Si te detienes en el tráfico, puedes presionar este botón para evitar que ingrese el aire sucio y contaminado que está alrededor de tu automóvil. Recirculará el aire limpio que ya está adentro. ¿Cuál de estos trucos has utilizado? ¿Conoces otros que puedan hacer que tu tiempo al volante sea más agradable? Haznos saber en los comentarios. Si vas a utilizar al menos uno de estos consejos, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte a nuestro canal. La vida es mucho más divertida en el lado genial.